El Evangelio que la Iglesia ha elegido para este sábado no es un himno de victoria, es un relato de fracaso. Estamos en el último día de la octava de Pascua, 8 días consecutivos en los que cada misa se celebró como si fuera el domingo de Pascua. 8 días de aleluya ininterrumpido, de gloria cantado en cada celebración, del cirio pascual encendido como signo de que Cristo venció a la muerte. 8 días en los que toda la Iglesia se vistió de blanco, en los que las vestiduras resplandecieron en los altares, en los que las flores regresaron al santuario después de la desnudez del Viernes Santo, en los que el incienso se elevó densamente en las catedrales de todo el mundo. Y el Evangelio que concluye esta semana de gloria es este: 3 apariciones de Cristo resucitado, 3 negaciones de la fe. Marcos, capítulo 16, es el relato más breve y crudo de la Pascua. No hay jardín fragante, ni camino a Emaús, ni pescado asado en la playa. Es un resumen seco, casi telegráfico, de todo lo que sucedió después de la mañana de Pascua. Y esto fue lo que sucedió. Jesús se apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Marcos hace hincapié en identificarla. El primer testigo de la resurrección no es ni Pedro ni Juan. Es una mujer cuya palabra, en la cultura jurídica judía del primer siglo, no era aceptada como testimonio válido en un tribunal. Corrió a anunciarlo a los discípulos, que estaban de luto y llorando. No creyeron. Luego Jesús se apareció a 2 de ellos, mientras caminaban hacia el campo, con una apariencia diferente. Regresaron y se lo contaron a los demás. Ellos tampoco creyeron. Finalmente, se apareció a los 11, mientras estaban sentados a la mesa. Y no los abrazó. No sonrió. No dijo, paz. Él los reprendió. Él reprendió su falta de fe, reprendió su dureza de corazón. Los reprendió por no creer a quienes lo habían visto resucitado. Es posible imaginar la escena. La habitación con las puertas cerradas, el olor a pan y aceite sobre la mesa, el sonido de las voces bajas de hombres que aún lloran, que aún no entienden, que oyeron 3 testimonios diferentes y los rechazaron a todos. Y entonces entra Jesús. No atraviesa la pared como en otros relatos. Marcos no describe cómo llega, solo dice que apareció. Y lo primero que hizo no fue consolar, fue confrontar. La Iglesia no eligió este texto al azar. Lo colocó en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, el último día antes de que termine la octava. Como si dijera, antes de celebrar la misericordia, miremos la dureza de corazón. Antes de recibir el perdón, reconozcamos la negación. La resurrección no es fácil de creer. No fue fácil para los 12. No es fácil para nosotros. Y sin embargo, el salmo que la liturgia repite cada día de esta octava, el mismo salmo 8 veces seguidas, dice: Este es el día que el Señor ha hecho. Incluso hoy, incluso en este sábado de incredulidad, incluso ante corazones endurecidos, el Señor ha hecho este día. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que existe la octava. La Pascua es la única fiesta del año litúrgico que la Iglesia ha considerado demasiado importante como para celebrarla en un solo día. La Navidad tiene su octava, pero la octava de Pascua es diferente. Mientras que los días de la octava navideña incluyen las fiestas de los santos, San Esteban, San Juan Evangelista, los santos inocentes, los días de la octava de Pascua no incluyen ninguna. Cada uno de los 8 días se celebra como una solemnidad del Señor. No se permite la conmemoración de los santos. No hay misa votiva, no hay misa de funeral, excepto la misa de requiem en caso de necesidad. Durante 8 días, toda la liturgia gira en torno a una sola realidad. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Las normas universales del año litúrgico establecen que los 50 días del tiempo pascual deben celebrarse como un solo día festivo, un gran domingo. Pero la primera semana de estos 50 días tiene un significado especial. San Agustín, en su Carta 55, llama a estos días los 8 días de los neófitos.
porque fue durante esta semana cuando los recién bautizados en la vigilia pascual experimentaron la parte más intensa de su iniciación cristiana. El salmo responsorial es el mismo todos los días de la octava, Salmo 117. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en él. No cambia. Se repite 8 veces, como si la Iglesia quisiera grabar en la memoria de los fieles y de los neófitos en particular, que cada uno de estos días es el día del Señor. La repetición no es descuido, sino pedagogía. La misma verdad necesita ser escuchada con oídos diferentes cada mañana. Para comprender lo que sucedía, debemos remontarnos al siglo IV, cuando el catecumenado era una realidad viva. Hombres y mujeres adultos dedicaban meses, a veces años, a prepararse para el bautismo. Estudiaban las Escrituras, ayunaban, participaban en exorcismos y memorizaban el credo. En la noche de la vigilia pascual, descendían a las aguas bautismales. Eran sumergidos 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y emergían a una nueva vida. Al salir del agua, recibían una túnica blanca. Esta prenda no era un adorno, era un signo visible de que algo invisible había ocurrido. Habían muerto con Cristo y resucitado con Él. Eran nuevas criaturas. Durante toda la octava, los neófitos vestían esta túnica en público. Participaban en la liturgia diariamente y recibían lo que la tradición denominaba catequesis mistagógicas, explicaciones sobre el profundo significado de los sacramentos que acababan de recibir. San Cirilo de Jerusalén registró 5 de estas catequesis, que siguen siendo hasta el día de hoy uno de los textos más bellos del período patrístico. En ellas explica a los recién bautizados el significado de cada gesto de la vigilia, la renuncia a Satanás de espaldas al oeste, la profesión de fe mirando al este, el agua que es a la vez tumba y vientre materno, el crisma que unge a cada persona bautizada. Se prestaba un cuidado extremo a estas enseñanzas. En los primeros siglos prevalecía lo que la tradición denomina la disciplina de lo arcano. Las realidades más sagradas del cristianismo, especialmente las relacionadas con los sacramentos, no se revelaban a los no bautizados. Los catecúmenos aprendían el credo, las escrituras y la moral, pero el profundo significado de la Eucaristía, el bautismo y la unción de los enfermos, estos misterios, solo se explicaban después de haberlos recibido. Por lo tanto, la catequesis se denominaba mistagógica, conducía al misterio. No se trataba de guardar secretos por elitismo, sino de respetar el orden de la experiencia. Primero vivir, luego comprender. Primero sumergirse en el agua, luego descubrir su significado. La peregrina Egeria, que visitó Jerusalén a finales del siglo IV, dejó un valioso testimonio de cómo se desarrollaba esta semana en la Ciudad Santa. Describe cómo, tras las celebraciones de cada día, el obispo llevaba a los neófitos a la Anastasis, la Basílica de la Resurrección, construida sobre la tumba de Cristo, y allí, ante el lugar donde todo sucedió, les explicaba lo que habían experimentado en el bautismo: los muros de piedra de la basílica, la tenue luz de las velas, el aroma del incienso, y el obispo hablando a los nuevos creyentes sobre el agua que los liberó del mundo y los hizo vivir para Dios. En Roma, la octava tenía un recorrido geográfico. Cada día se celebraba la misa en una basílica diferente. Toda la comunidad peregrinaba por la ciudad con los neófitos, de iglesia en iglesia, como quien recorre las estaciones de un viaje. El sábado, este sábado, la celebración regresó a la Basílica de San Juan de Letrán, el lugar donde todo había comenzado. Allí se encontraba el baptisterio, y allí en este día los neófitos dejaron sus túnicas blancas. El gesto fue sencillo e inmenso. Las pilas bautismales de Letrán eran octogonales, 8 lados, como los 8 días de la octava, como el octavo día de la creación, el día que no tiene fin, el día de la eternidad. Los neófitos entraron al baptisterio, doblaron sus túnicas blancas y las dejaron allí. El lino blanco sobre la fría piedra, el silencio del gesto. La última vez que tocarían esa túnica que durante 7 días había revelado al mundo quiénes eran. A partir del día siguiente, irían a misa con su ropa de diario.
Nadie en la calle sabría que habían sido bautizados. La marca ya no estaría en la prenda, estaría en sus vidas. Por primera vez pudieron presentar las ofrendas de pan y vino en el altar porque, habiendo pasado por la mistagogia, comprendieron el significado de la Eucaristía. El nombre de este sábado en la antigua tradición era Inalvis Depositis, el día en que se dejan a un lado las vestiduras blancas. El domingo siguiente se conoció como Dominica Inalvis, o en algunas tradiciones, Quasimodo Geniti, como los recién nacidos, debido al introito de la misa de ese día, tomado de la primera epístola de San Pedro. Como niños recién nacidos, anhelen la leche espiritual pura. Los neófitos, al dejar a un lado sus vestiduras, no dejaron de ser nuevos. Seguían siendo recién nacidos. Apenas comenzaban a caminar por sí mismos. La prenda iba a desaparecer. Lo que representaba debía permanecer. La primera lectura de este sábado muestra lo que sucede cuando la resurrección finalmente llega al corazón de alguien. Y el contraste con el Evangelio no podría ser más marcado. En el Evangelio de Marcos, los apóstoles escuchan testimonios de 3 fuentes distintas y no creen en ninguno. En la primera lectura del libro de los Hechos, capítulo 4, 2 de estos mismos hombres, Pedro y Juan, se presentan ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel, ante los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y el texto dice que los miembros del Sanedrín quedaron asombrados, no porque Pedro y Juan tuvieran diplomas o títulos, sino porque eran hombres sencillos y sin educación, gente común, pescadores, personas que apenas unas semanas antes habían estado encerradas en una habitación, temerosas de los judíos. Y luego el texto añade una frase que quizás sea la más reveladora de todo el libro de los Hechos. Reconocieron que habían estado con Jesús. No dice que reconocieran su teología, no dice que reconocieran su elocuencia, dice que reconocieron su presencia. Algo en la forma en que Pedro hablaba, en su mirada, en su forma de presentarse ante los poderosos, llevaba la marca de alguien. Era como si Jesús hubiera dejado una huella en esos 2 hombres, una huella que incluso sus enemigos podían ver. El contexto es el siguiente. El día anterior, Pedro y Juan habían subido al templo para la oración de las 3. En la Puerta Hermosa, una de las entradas monumentales del templo, cubierta de bronce corintio que brillaba al sol como oro, se encontraba un hombre paralítico de nacimiento, colocado allí cada día para pedir limosna. El hombre tenía más de 40 años, según el libro de los Hechos. 40 años sin dar un paso. 40 años siendo llevado cada día a esa puerta para extender la mano y esperar. Conocía cada piedra de esa entrada, conocía el sonido de los pasos de quienes pasaban sin mirar. Pidió una moneda. Pedro lo miró y pronunció las palabras que han perdurado a través de los siglos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano derecha, lo alzó. Sus pies y tobillos se fortalecieron. El hombre se levantó de un salto. Se puso de pie y entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Quienes lo vieron no podían creer lo que veían. El mendigo de la Puerta Hermosa estaba bailando en el pórtico de Salomón. La noticia se extendió como la pólvora. La gente acudió en masa al pórtico de Salomón, la columnata que bordeaba el lado oriental del templo, donde los maestros impartían sus enseñanzas y se reunían los peregrinos. Pedro predicó allí, en el mismo lugar donde Jesús había caminado y enseñado meses antes. Los sacerdotes los hicieron arrestar. Pasaron la noche en prisión, y ahora a la mañana siguiente, Pedro se encuentra ante el tribunal. El paralítico sanado está a su lado. Los jueces no pueden negar el milagro. El texto es preciso. Vieron al hombre que había sido sanado de pie junto a ellos y no pudieron decir nada en contra. Imagínense la escena. La sala del Sanedrín, con sus muros de piedra caliza de Jerusalén, la luz entrando a raudales por los altos ventanales. A un lado, los 71 miembros del tribunal, hombres de barba blanca vestidos de lino que conocían la ley de memoria. Al otro, 2 pescadores de Galilea con las manos callosas de tanto trabajar con las redes. Y entre ellos, el hombre que todos conocían,
el mendigo de la puerta hermosa, a quien durante años habían llevado al templo todos los días porque no podía caminar. Ahora estaba de pie, y todos podían verlo. El silencio de los jueces es elocuente. Marcos relata en el Evangelio de hoy que los apóstoles no creyeron a María Magdalena, no creyeron a los 2 discípulos. Necesitaban tener a Jesús mismo ante ellos para empezar a comprender. Y ahora, en el libro de los Hechos, el mismo patrón se repite, pero con la señal invertida. Los sacerdotes ven el milagro con sus propios ojos. El paralítico está allí, de pie ante ellos, y su reacción no es creer, es intentar silenciarlo. La incredulidad no es un defecto exclusivo de los apóstoles, es la condición humana ante lo imposible. Los jueces deliberaron. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 643, enseña que todas las apariciones de Cristo resucitado tenían como objetivo conducir a los discípulos a una fe nacida de la experiencia del encuentro, no de la argumentación, del encuentro. Y eso es precisamente lo que el Sanedrín percibe inconscientemente. Pedro no convence mediante el discurso, convence mediante la transformación. El hombre que negó a Cristo 3 veces en una noche, ahora se enfrenta al tribunal que lo condenó a muerte. Y la razón no es el valor de Pedro. La razón es que Pedro se encontró con Cristo resucitado. La escena en el Sanedrín es también una escena de olores y sonidos. El incienso del templo que se filtra por las grietas, el murmullo de los ancianos deliberando entre sí, el sonido de los pies del paralítico golpeando el suelo de piedra, pies que jamás habían tocado el suelo con tanta fuerza. Pedro habla con la voz de quien ya no tiene nada que perder, porque quien se ha encontrado con el resucitado ya ha perdido el miedo a perder. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres?, se preguntaban los sacerdotes. Han realizado un milagro evidente, y es de sobra conocido entre todos los habitantes de Jerusalén, así que no podemos negarlo. Su solución era patética y predecible: amenazar, prohibir, ordenarles que guardaran silencio. Llamaron a Pedro y a Juan de vuelta al salón y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron con una frase que se convirtió en el lema de toda la evangelización cristiana: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Los sacerdotes los amenazaron de nuevo y los dejaron en libertad, pues no encontraron motivo para castigarlos, ya que todo el pueblo glorificaba a Dios por lo sucedido. Este es el arco de toda la octava. Comienza con el silencio de la tumba vacía. Pasa por la duda de los discípulos de Emaús, que caminan tristes, sin reconocer a quien está a su lado, y solo lo reconocen en el partir el pan, en el gesto eucarístico. Pasa por la petición de Tomás, que necesita tocarse la herida con el dedo para creer, y que al hacerlo pronuncia la mayor profesión de fe de todo el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Pasa por el pescado asado en la playa de Galilea, donde Jesús prepara el desayuno para los pescadores que trabajaron toda la noche sin pescar nada. Pasa por la pregunta repetida 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y la respuesta dada 3 veces, como la negación había sido 3 veces. Una negación por cada pregunta, un perdón por cada herida. Y aquí termina todo, este sábado, con Pedro ante los jueces. El mismo Pedro, irreconocible, no porque haya cambiado de opinión, sino porque cambió su vida, porque estuvo con Jesús. La mujer que lo reconoció en el patio del sumo sacerdote la noche de la pasión le dijo: «Tú también estabas con Jesús». Pedro lo negó. Ahora los sacerdotes mismos lo reconocen. Habían estado con Jesús, y Pedro ya no lo niega. El miedo se ha transformado en valentía. La negación se ha convertido en proclamación. Las mismas manos que se calentaban junto al fuego en el patio mientras Jesús era juzgado, ahora se extienden para sanar en su nombre. La octava conferencia no celebra una idea, celebra a una persona. Y la diferencia entre información y encuentro es la diferencia entre el temor del cenáculo y la valentía del Sanedrín. La octava de Pascua es tan poderosa que lo eclipsa todo a su alrededor.
Durante estos 8 días no se celebra la memoria de ningún santo. Si alguna solemnidad cae dentro de este periodo, se traslada al lunes siguiente. La resurrección ocupa todo el espacio litúrgico. Y es precisamente por eso que en este 11 de abril, la Iglesia no celebra la memoria de una santa cuyo cuerpo sufrió las llagas de Cristo. Santa Gemma Galgani nació en Camigliano, cerca de Lucca, en la Toscana, el 12 de marzo de 1878. Su nombre, en italiano, significa joya. Fue la primera niña entre los 8 hijos del matrimonio Galgani. Su madre, Aurelia, le inculcó desde pequeña el amor a Cristo crucificado y a la Virgen María. La pequeña Gemma tiraba de la falda de su madre y le decía: «Mamá, cuéntame algo más sobre Jesús». A los 5 años ya rezaba el oficio divino con una devoción que asombraba a sus maestros. Pero Aurelia murió de tuberculosis cuando Gemma tenía 7 años. El día de su confirmación, poco antes de la muerte de su madre, Gemma escuchó una voz en lo más profundo de su alma: «¿Me entregarás a tu madre?». La niña respondió: «Sí, pero solo si voy con ella». La voz dijo: «No, entrégame a tu madre de buena gana. Yo la llevaré al cielo». Y Gemma dijo que sí. Fue el primero de muchos síes que marcarían toda su vida. Su padre murió poco después, dejando a la familia en la pobreza. Huérfana, enferma y sin recursos, Gemma fue acogida por una familia en Lucca, los Giannini, que la trató como a una hija. En la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el 8 de junio de 1899, ocurrió algo que cambiaría la vida de Gemma para siempre. En oración vio a Jesús. Sus heridas estaban abiertas, pero no sangraba. De ellas emanaban llamas. Gemma describió el momento con su característica sencillez. En un abrir y cerrar de ojos, estas llamas tocaron mis manos, mis pies y mi corazón. Cuando la visión terminó, sus manos, pies y pecho sangraban. Gemma había recibido los estigmas, las llagas de Cristo impresas en su propio cuerpo. El fenómeno seguía un ritmo preciso. Los jueves por la noche, las heridas se abrían y sangraban profusamente. Permanecían así durante todo el viernes, hasta las 3 de la tarde, la hora en que, según la tradición, Cristo murió en la cruz. El sábado, las heridas se cerraban. El domingo, solo quedaban marcas blanquecinas, casi invisibles. Gemma vivía, semana tras semana, el ritmo de la pasión y la resurrección grabado en su propia carne. Jueves y viernes, sufrimiento. Sábado, silencio. Domingo, la marca blanca que recordaba, sin dolor, lo sucedido. Pocos conocían los estigmas. Gemma los ocultaba bajo guantes negros y mangas largas. A los 18 años, una necrosis en el pie la obligó a someterse a una cirugía. Rechazó la anestesia. Soportó toda la operación con la mirada fija en el crucifijo, emitiendo solo pequeños gemidos involuntarios, y después pidió perdón por, en sus propias palabras, tal debilidad. El padre Germano Ruopolo, postulador general de los pasionistas y estudioso del misticismo, fue su director espiritual y la defendió de quienes dudaban, porque eran muchos los que dudaban. Se burlaban de ella, la llamaban loca, cuestionaban la autenticidad de las heridas. Gemma respondió a todo esto con una frase que quedó registrada en sus escritos: «Solo temo lastimar a Jesús». La tuberculosis llegó en 1902. Gemma quedó postrada en cama, incapaz de comer, consumida por la enfermedad y el sufrimiento que ofrecía a Dios por los pecadores. Sus últimas semanas fueron una terrible prueba silenciosa, vivida en la habitación de la casa de los Giannini, en Lucca. El crucifijo en la pared, las manos que tantas veces habían sangrado ahora abiertas sobre la sábana. Y entonces, el 11 de abril de 1903, Sábado Santo, cuando las campanas de Lucca comenzaron a anunciar la resurrección, Gemma abrió los brazos como el crucificado y dijo: «Jesús, en tus manos encomiendo mi pobre alma». Se volvió hacia la imagen de María y añadió: «Madre mía, encomienda mi pobre alma a Jesús». Y murió. Tenía 25 años. La santa que vivió la pasión en su cuerpo falleció justo cuando la Iglesia celebraba la victoria sobre la muerte. Las heridas que se abrían los jueves y se cerraban los sábados
se cerraron definitivamente. El Papa Pío XII la canonizó en 1940 y la declaró modelo para la juventud de la Iglesia. Existe una pintura que conecta todo lo que la octava enseña sobre las heridas, la duda y la fe. Entre 1601 y 1602, Caravaggio pintó La incredulidad de Santo Tomás, que actualmente se exhibe en la Galería Sanssouci de Potsdam, Alemania. Es la obra más copiada de Caravaggio. Se conocen 22 réplicas solo del siglo XVII. Fue encargada por el banquero romano Vincenzo Giustiniani, profundamente involucrado en la cultura de la Contrarreforma, quien veía en el arte un medio para reavivar la fe. La escena muestra 4 figuras sobre un fondo oscuro. Cristo, envuelto en lo que parece ser la sábana santa de Turín, toma la mano de Tomás y la guía hacia la herida en su costado. Las 4 cabezas forman una cruz. Tomás tiene tierra bajo las uñas. Es un obrero, un hombre común, no un filósofo. La luz proviene de arriba, de una fuente invisible, e ilumina a Cristo mientras la sombra cubre a los apóstoles. Pero cuando Tomás toca la herida, la luz también comienza a alcanzarlo. Caravaggio pintó la duda como la puerta de entrada a la fe. La sombra no es el final, es el camino hacia la luz. A lo largo de esta octava, en las misas de todo el mundo, resonó la secuencia pascual más antigua de la tradición latina, las Victimae Paschali Laudes, compuestas en el siglo XI y atribuidas al sacerdote Huipo de Borgoña, capellán del emperador Conrado II del Sacro Imperio Romano Germánico. Es una de las 4 únicas secuencias conservadas en el misal romano tras el Concilio de Trento, junto con el Veni Sancte Spiritus de Pentecostés, la Laudación del Corpus Christi y el Stabat Mater de Nuestra Señora de los Dolores. El domingo de Pascua, la secuencia es obligatoria. Durante la octava es opcional, pero donde quiera que se cante resuena el mismo diálogo. Dinos, María, ¿qué viste en el camino? Y María Magdalena responde, vi el sepulcro de Cristo vivo y la gloria de Cristo resucitado. Vi a los ángeles testigos, vi la sábana santa y el sudario. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Es el mismo testimonio que los apóstoles rechazaron en el Evangelio de hoy, pero posteriormente es aceptado. La liturgia hace lo que los discípulos no hicieron. Escucha a Magdalena y cree. Y concluye con la profesión de fe de toda la asamblea. Sabemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Oh Rey victorioso, ten misericordia de nosotros. Magdalena vio. Gema sintió. Tomás tocó. Pedro proclamó. Diferentes caminos hacia el mismo encuentro. Mañana finaliza la octava conferencia. Los neófitos de la iglesia primitiva se quitaban sus vestiduras blancas en este sábado. A partir del día siguiente, vestirían su ropa habitual. Regresarían a sus hogares, a sus trabajos, a su vida cotidiana. Pero algo en ellos había cambiado para siempre. Habían sido inmersos en la muerte de Cristo y habían emergido a su vida. La vestidura había desaparecido. La identidad permanecía. Y mañana no es un domingo cualquiera. Es el domingo de la Divina Misericordia. En el año 2000, San Juan Pablo II canonizó a una monja polaca llamada Faustina Kowalska, una monja sencilla, sin formación académica especial, que durante años registró en un diario las palabras que, según ella, había escuchado de Jesús. Y ese mismo día, 30 de abril de 2000, el Papa declaró que el segundo domingo de Pascua se celebraría en toda la Iglesia como el Domingo de la Divina Misericordia. No fue una decisión improvisada, sino la respuesta a una petición plasmada en las páginas de ese diario. Jesús le había dicho a Faustina, «Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pecadores». 5 años después, el 2 de abril de 2005, murió San Juan Pablo II. En la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, el Papa que instituyó la fiesta partió a la eternidad en su umbral, como si la providencia quisiera sellar con la vida de un santo lo que había proclamado con la autoridad de un Papa. Hay un detalle que pocos conocen. La novena de la Divina Misericordia comienza el Viernes Santo, el día de la muerte de Cristo, y termina el sábado siguiente,
es decir, hoy, en este mismo día. 9 días de oración que abarcan toda la octava y culminan en la fiesta de mañana. Jesús le dijo a Faustina que, durante estos 9 días, los fieles debían guiar a las almas a la fuente de la misericordia para que recibieran fortaleza y alivio. La octava de Pascua y la novena de la misericordia van de la mano, como dos corrientes del mismo río. La imagen de la divina misericordia muestra a Jesús con dos rayos que emanan de su pecho, uno rojo y otro pálido, sangre y agua, la misma que brotó del costado de Cristo cuando el soldado lo traspasó con una lanza en el Calvario, como se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. Son los mismos elementos del bautismo y la Eucaristía: agua que lava, sangre que nutre. La misericordia no es un sentimiento vago, es la vida sacramental de la Iglesia. El Evangelio de hoy concluye con un mandato. Tras reprender a los apóstoles por su dureza de corazón, Jesús no los abandona, no los reemplaza, no elige a otros más dignos, hace exactamente lo contrario. Mira a aquellos hombres que no creyeron en 3 ocasiones y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La última frase del Evangelio de este sábado es la primera frase de la misión cristiana. Ve, no cuando estés listo, no cuando ya no tengas dudas, ahora, con la dureza del corazón aún fresca, con la vergüenza de la negativa todavía en tu pecho. Ve de todos modos, porque la misión no nace de la perfección, nace del encuentro, y tú estabas conmigo. La octava venida comenzó con la tumba vacía, termina con el mundo entero. Comenzó con el temor de los discípulos, termina con el envío. Comenzó con la piedra removida, termina con las puertas abiertas. Este sábado es el día de la transición, de la túnica blanca a la ropa común, de las heridas curadas a la vida abierta, de la duda a la proclamación, de la octava a la misericordia. Los estigmas de Gema desaparecieron el sábado. Las vestiduras blancas de los neófitos fueron retiradas el sábado. El sábado es el día en que lo visible se retira para que lo invisible pueda actuar. Las heridas no desaparecen, permanecen como marcas blanquecinas. La túnica se lleva al baptisterio, pero el bautismo permanece en el alma. El sábado no es el final, es la preparación para lo que viene después. Mañana, cuando oigas las campanas de la misa del domingo de la Divina Misericordia, recuerda, no necesitas ser perfecto para ser enviado. Pedro lo negó 3 veces y predicó ante el Sanedrín. Los apóstoles rechazaron 3 testimonios y recibieron la misión más importante de la historia. Gema sufrió heridas invisibles y murió mientras las campanas anunciaban la victoria. La resurrección no espera a que estés preparado. Ella se acerca a ti mientras aún estás sentado a la mesa, afligido, con el corazón endurecido, y él dice: vete. Si este guión te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite escucharlo.